sea su nombre. Alabado sea su nombre. Buenos días. Abran su Biblia al libro de Lamentaciones. Al capítulo 3. Según lo van encontrando, se pueden sentar. Con la ayuda de Dios, espero poder contestar la pregunta: ¿quién tiene la culpa? Y no soy yo, no. Recuerdo un incidente con mis nietos que estaban jugando en un cuarto y se oyó un cristal caer y quebrarse. Cuando entramos al cuarto le preguntamos que quién tenía la culpa y todos los dedos le apuntaron a uno, pero él estaba apuntando a otro. Y cuando volteó a ver a su derredor y vio que todos los dedos estaban señalándolo a él mismo se señaló. Pero hay cosas que pasan y nos preguntamos nosotros, ¿quién es el responsable? Usualmente no preguntamos eso cuando es bendición. Simplemente lo agarramos y corremos antes de que nos lo quiten. Pero cuando es algo negativo, cuando nos sentimos humillados, quebrantados, buscamos una explicación. Llega un momento cuando todos, tarde o temprano, tendremos una experiencia que nos incomoda. Les he contado en varias ocasiones mis primeras experiencias en una iglesia evangélica. Parece que todos los mensajes en las primeras 3 ocasiones que asistí, el ministro hablaba de borrachos y me incomodaba. La mera verdad me daba coraje y le clavaba la vista porque parecía que siempre estaba viéndome a mí y dije, pues vas a ver que yo no me acobardo aquí. Estaba yo y lo más probable es que el pastor ni se daba cuenta quién era yo. Ahora mi pregunta en ese caso es: ¿quién tiene la culpa? ¿El pastor para predicar de los borrachos o el borracho porque se siente incómodo? Mientras haya borrachos, tarde o temprano voy a predicar de borrachos. Mientras haya adúlteros, tarde o temprano voy a predicar de adúlteros. Mientras haya ladrones que le roban a Dios su diezmo y ofrenda, voy a predicar sobre eso. Mientras haya gente que no va a la iglesia, si predico eso, la gente que no viene a la iglesia no lo va a escuchar, solamente los que vienen. A veces castigamos a los fieles y los que no son fieles no oyen el mensaje, porque para oírlo tienen que estar presente. Interesante que cuando él hablaba de borracheras y del pecado, de exceso licor, no me daba vergüenza, me daba coraje. Porque yo no me consideraba borracho. Gastaba todo el dinero en licores, pero no me consideraba borracho. Yo tenía control. Le decía a mamá, dice, mi hijo, ¿cuándo vas a dejar de tomar? Mamá, yo sé lo que estoy haciendo. Pero yo sé que de esta clase de gente no hay presente, ¿verdad?
Jeremías escribe este libro y nos presenta un retrato poco triste. Y Jeremías está agobiado, está desconsolado en los primeros 20 versos de este capítulo. No le gusta el sentimiento, pero primeramente el sentimiento es una respuesta a las experiencias. Está sufriendo. Jeremías tuvo el privilegio de predicar a una audiencia, a una generación incrédula, a una generación que preferían los profetas falsos. Y Jeremías tuvo la mala fortuna de ser llamado por Dios a predicar un mensaje duro. En el trabajo había un muchacho bien educado que conocía la palabra de Dios y me la traía. Me decía, mira, ¿has leído esto? Y básicamente él me presentaba profecías donde Dios decía, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Decía, aquí nos dice que Dios es el responsable por todas las calamidades, todos los desastres de este mundo. Él dice que lo va a hacer y lo hace. Y siempre le preguntaba a él, ¿quién tiene la culpa? Dice, pues Dios, porque Dios dijo que lo va a hacer. Si yo digo voy a matar a fulano de tal y lo mato, ¿quién tiene la culpa? Dice, pues yo, porque yo dije que lo iba a matar. Allí sí me quedaba yo en aquel entonces pensando sobre lo que había dicho. Y me dijo él, en el jardín de Edén, si Dios no hubiera puesto el árbol del bien y el mal, no hubiera pecado Adán y Eva. Así que Dios es responsable. Él puso la tentación. Y Adán y Eva no pudieron resistir y hasta la fecha no pueden resistir. Entonces, para que no haya más pecado, tenemos que eliminar el dinero, porque el dinero causa muchos problemas. Que no haya nada de dinero. Que, como dijo el bombero, entrevistándolo a él en un programa de televisión, porque él era cristiano y nunca se detenía de elogiar a Dios y alabar a Dios, hasta que un promovedor tenía su programa y lo invitó a él básicamente para humillarlo. Dice, mira, has salido en las noticias, eres un héroe, has rescatado a mucha gente de incendios y todo eso, pero ya estoy aquí con esto de que Dios y que Dios esto y que Dios lo otro. Y le pregunta al bombero, mira, si Dios fuera tan bueno como tú dices, ¿por qué no has podido rescatar a todos del incendio? ¿Por qué se murió el niño en tal y tal incendio, en tal y tal? Y el Señor había hecho sus investigaciones. Dice, ¿por qué aquellos niños fueron violados? Y presentó los datos y todo, y estaba bien preparado. Y el bombero ahí calladito, escuchándolo, dice, a ver, contéstame, si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente se quema en incendios? Y el bombero, sin preocuparse, le dice, pues, ¿qué tuviera que hacer Dios para eliminar que gente se quemen y se mueran en un incendio? ¿Cómo que qué tiene que hacer Dios? Sí, Dios es bueno. Para eliminar que alguien se muera en un incendio, ¿qué tiene que hacer Dios para evitarlo? Dice, pues yo no sé, tú eres el experto en eso de Dios. Dice, bueno, para que no haya nadie que sufra en un incendio, tienes que eliminar lo que causa incendios. Es una lista larga. Relámpagos, tenemos que eliminar eso. Tenemos que eliminar fósforos. Tenemos que eliminar lo de abajo de una Coca-Cola, o como le llaman, las lupas. Porque yo de niño jugaba con las lupas y quemaba hormigas. Las miraba tirar brincos cuando le pegaba el rayo de sol, concentrado. Tenemos que eliminar eso. Quiere decir que no vamos a tener con qué cocinar, porque las estufas eléctricas causan incendios. Árboles de Navidad causan incendios.
tuviéramos que eliminar todo eso, para todo lo que causa incendios, para que nadie muera en incendios. El otro ya se estaba desesperando más, ahí frustrado. Dice, bueno, entonces, si Dios es bueno, ¿por qué no elimina el mal? Para eliminar el mal, le dijo, tiene que eliminar al malo. ¿Cómo? Sí, porque el mal no existe si no hay un malo que lo cause. Para eliminar el mal, tenemos que eliminar el ser humano, porque el ser humano es el malo. Todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay un justo, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie bueno. Dios tuvo que buscarnos. Para eliminar el mal, Dios tuviera que eliminarnos a nosotros. Pero Dios nos ama. Así que cuando pasa una tragedia, y la tragedia viene sobre una persona inocente, como una criatura, ¿quién tiene la culpa? Dios, que lo permitió. Dios que le dio vida a ese criminal, a ese violador de niños. Dios que lo formó en el vientre. Dios ya sabía que iba a nacer. Dios ya sabía que iba a ser. Entonces Dios es responsable. Jeremías está teniendo conflictos. Jeremías fue fiel a Dios, él cumplió con su llamado. Esta mañana estábamos hablando de llamado y de la unción de Dios sobre quien Dios llama. En este libro de Lamentaciones escrito por Jeremías, Jeremías está siendo perseguido por Israel. Y todo lo que hizo Jeremías, como les he dicho, fue fiel a Dios y él simplemente profetizó lo que Dios le dijo que profetizara. A nadie le gusta oír malas noticias y particularmente cuando las malas noticias lo pone a usted como el responsable por las malas noticias. Nos gustan escuchar buenas noticias, no nos gustan escuchar malas noticias. Pero Jeremías todo lo que hacía era lo que Dios le decía, él es todo lo que él decía. Jesucristo dijo lo mismo, yo vengo a decir, cuando Dios habla, yo hablo. Lo que yo veo que él hace, yo hago. Así que Jeremías estaba haciendo eso, entonces ¿por qué Israel lo tenía por responsable por el malestar de Israel? Culpamos al gobierno por la crisis económica. En México, el presidente mexicano o su esposa, más que nada, ¿de dónde agarró ese dinero para comprar esa casa? Judas hubiera dicho, tantos pobres que podríamos haber alimentado con ese dinero. Pero Judas quería sacar su parte. ¿Y de dónde sacó ese dinero? Bueno, ahí. No voy a entrar en la política de eso, pero siempre estamos buscando motivos o por qué está pasando lo que está pasando. Pero muchas veces nos gusta más, como en el caso de mis nietos, apuntar dedos y encontrar culpa por otro lado. Jeremías está predicando lo que Dios le daba y el pueblo lo señalaba a él. En el desierto Moisés va por delante, la gente va siguiéndolo, llegan al lugar, la agua está amarga y culpan a Moisés. Llegan al desierto, no hay agua y culpan a Moisés, pobre Moisés, y le daba toda la culpa. Sin embargo, ellos estaban siguiendo la columna de fuego de noche y la nube de día. ¿Quién era el que estaba dirigiéndolos? Pero siempre tenemos que señalar a alguien. Y es más fácil señalar al hombre que a Dios, porque Dios como si es algo distante, algo intocable o tocable, mejor dicho, para ver si están despiertos. Jeremías lo dijo, Dios lo hizo, pero ¿quién es el responsable? ¿Y quién es el que paga el precio? A Dios no lo podemos tocar. Tocamos al siervo de Dios. El hijo
desobedece, la madre siente el dolor. ¿Quién es responsable de la aflicción de la madre? Ella es inocente. El muchacho toma la decisión de hacer mal. ¿Hay algunos hijos pródigos por aquí? Ojalá y no, porque entonces estuviera el marranero por ahí. Según el diccionario, culpa es falta que se comete voluntariamente. Voluntariamente. Incidentalmente, cada pecado tiene su consecuencia. Si usted se tira clavado en una piscina vacía, se estrella, ¿de quién es la culpa? Que cuando el agua lo vio ni lo quiso, no quiso esperar ahí para que usted lo ensuciara. Se fue el agua y ahí se... En California un muchacho sube a un puente, se sube arriba de la cerca y se tira un clavado por encima del agua, fuera de su vista, no lo alcanzaba a ver, estaba una roca. Oiga, qué puntería tenía con la pura cabeza le dio. Quedó paralizado de cuello hacia abajo. Fueron a la corte, es una demanda, y ganó $80 millones. Porque la compañía de electricidad del Pacífico, Pacific Lightning Power, no había hecho suficiente para desanimar que se tirara el clavado. ¿Han visto el anuncio que acaban de poner allá afuera? A ver, levante la mano si lo ha visto. Uno nada más. ¿Ya ve qué pasa? ¿Ya lo vieron? Levanten la mano entonces. Pues digo, ¿qué es eso? Como si, ¿qué va a pedir de nosotros? Pero ya está, quiere decir que todos ustedes no ven. ¿Es culpa del anuncio que ustedes no lo vieron? El anuncio ahí está. ¿Es culpa del anuncio que ustedes le sacaron un rodeo? No. Hay que cuidarse. Pero tenían un anuncio de casi las mismas dimensiones del anuncio que tenemos afuera. Dice, se prohíbe pescar, se prohíbe nadar, se prohíbe tirar clavados. Y estaba en letra grande. Pero como estaba a mano derecha, y el muchacho entró por el lado izquierdo, según el juez, ese anuncio yo creo que tenía que ver, le daban la mera frente al chavo para que el chavo tuviera la culpa. Pero continuamente pasan casos así, donde la culpa siempre es de otra persona. En Australia tenían anuncios advirtiendo a los nadistas, a los que van a nadar, a los que andan en esos pedazos de madera, y ahora es de plástico creo, o de fibra de vidrio, que cuidado, había muchos tiburones. Allá andan, allá todos con unas olas preciosas para aquellos que saben hacer ese deporte. Yo no puedo balancearme. Pero vino un tiburón y cayó al agua y le mordió la pierna y la perdió. Culpó a la ciudad por no tomar precauciones para evitar esa tragedia y ganó. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Su culpa es cuando usted comete una falta, un error, y lo hace voluntariamente. Eso quiere decir, cuando es involuntario, no es su culpa. Yo no intenté tirarme el clavado, pero la tentación o de lo que sea. Otra definición es responsabilidad que recae sobre alguien por haber cometido un acto incorrecto. ¿Cuántas veces hacemos cosas y no esperamos el resultado? Dice, yo no esperaba esto.
Ahora, según Wikipedia, dice, falta existe en 4 clases o sea, la culpa. Hay 4 clases de culpa: negligencia, descuido en el actuar, omisión consciente, descuido por impericia o dejar de cumplir un acto que el deber funcional exige. En materia penal es punible. O sea, cuando usted ignora o es negligente y por causa de su negligencia alguien paga el precio. Se estacionó en una inclinación y se le olvida poner el freno de mano y se le olvida ponerlo en cambio y lo deja neutral y el carro se arranca y mata a alguien. Dice, oye, yo no fui, me culpa, el carro estaba solo, culpa del carro. La falta aquí es, la culpa está que fue negligente, no tomó las precauciones. La otra clase de culpa es imprudencia, punible e inexcusable negligencia, con el olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar actos que se realizan sin la diligencia debida y que son permisibles desde un punto de vista objetivo, siendo considerados como delito. Hay que alguien le explique eso. Después de que lo leo me quedo ahí, ¿qué es esto, hombre? Se oye muy semejante a la negligencia, imprudencia, pero todo esto es algo que uno lo hace. Ya sea por ser negligente, por ser imprudente, por no haberlo pensado, no haberlo considerado. Impericia, falta de pericia, sabiduría, práctica, experiencia, habilidad. En este caso, se pone usted como un niño que se mete al carro, usted se le olvidó quitar las llaves. El niño no tiene la experiencia, él enciende el carro. Allá en el rancho había niños que ni en la cabeza se miraba. Y ahí pasa el carro. ¡Brum! Dice, oye, ¿y quién va manejando? Oh, es el hijo del cantinero. Dice, pero por ir tocando el pedal. Pero en el rancho no había el peligro que hay hoy en día. Pero ¿por qué el cantinero le da las llaves? Inobservancia consiste que al desempeñar ciertas actividades o cargos el sujeto omita cumplir los deberes impuestos por los reglamentos u ordenanzas según el Código Civil, y dice colombiano. Perdón, hermano, yo lo estoy leyendo, ay, no es culpa mía, yo lo agarré del internet, la luz se pone roja. Mi cuñado le gustaba argumentar, dice, no estaba roja, estaba anaranjada, dice. Y el policía le decía, pero no hay anaranjado. Dice, es que estaba entre los 2 colores, hombre. El amarillo y el rojo. Estaba anaranjado, dice. Total que tenemos un problema con admitir cuando es nuestra culpa. No nos gusta. Si somos culpables, nos excusamos diciendo, soy humano, hombre, ¿qué esperas? Y la Biblia dice que soy pecador, pues voy a pecar. No es problema mía. Todos lo hacen, hombre, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Todos roban, yo también. O no es mi culpa luego. Cuando robé el chicle, y esa cosa nunca se me ha quitado de mi mente, el sentir. Recuerdo que mamá decía que el que roba se le va a secar la mano y bueno, yo venía esperando lo peor y cuando alguien me tocó el hombro, tiré el brinco y dice, no es mi culpa, yo no lo hice. Dice, ¿de qué estás hablando, Sergio? Él ni sabía, pero yo traía esta culpabilidad y venía sudando de la condenación propia. Pero lo primero que grité es, no es mi culpa. ¿Quién le manda a poner el chicle ahí para tentarme, hombre? Es que no es mi culpa, hombre. Ustedes no me entendieron lo que quería decir. O me salió mal lo que dije. O no sé qué pasó.
Yo nomás hice esto y me salió mal. Dice, yo no sé a quién poder culpar eso. Ahora, si somos inocentes, este es el otro lado de la moneda, dice, yo no lo merezco. Tú sabes, Dios, que yo soy inocente de esto, no lo merezco. Sé que soy inocente. Dios va a castigarlo por hacerme esto. O Dios sabe. O me las va a pagar. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no fulano de tal? Él lo merece más que a mí. O sea, nunca nos creemos suficiente malos para merecer lo que nos pasa. Sin embargo, antes de adelantarme más en el mensaje, por más severo que sea lo que hemos sufrido, las malas experiencias que hemos tenido, lo doloroso que han sido esas experiencias, ¿cuántos de ustedes creen que lo que han sufrido es peor que lo que en verdad merecemos por ser pecadores? Todo lo que sufrimos no puede, o sea, no lo podemos comparar con lo que verdaderamente merecemos. Y lo seguimos mereciendo aún como hijos de Dios. Solamente por ser hijo de Dios no quiere decir que usted no merece sufrir. Porque somos hijos de Dios por gracia de Dios y no por méritos. Y cuando Dios remueve su gracia y pagamos la consecuencia de nuestra rebeldía y nuestro pecado, aún en esta tierra todo lo que ha sufrido usted y está por sufrir no le llega ni cerquita a lo que merecemos, que es separación eterna de Dios. Eso es lo peor que puede pasarnos, que Dios pierda el interés en usted y diga, ya basta, hasta aquí, no más, adiós. Entonces empieza a conocer lo que es verdaderamente sufrir. Pero todo lo que sufren los santos de Dios, de Jehová, los elegidos, los hijos de Dios, y no hay, la palabra de Dios no promete que no vas a sufrir, promete que estoy contigo, no te dejo, no te desamparo. Te puede contar con esa promesa. Y lo que pasa, trabaja para bien. Lo que pasa al cristiano, por más doloroso que sea, no termina en mal, termina en bien para mí y últimamente para ustedes. Ni uno de los discípulos de Dios que fueron fieles fueron exentos de sufrir. Hay una lista grandísima de mártires que han entregado su vida por la causa de Cristo y han sufrido por todas partes. Si ya encontraron su pasaje en Lamentaciones capítulo 3, vamos a estar leyendo, pero antes, el hombre que se considera inocente y una víctima de todo el mal que está experimentando es un grupo. El hombre que no comprende el por qué lo están culpando, en este caso Jeremías, él está profetizando por qué a él lo castigan a él. Y Jeremías estaba familiarizado con el libro de Job, eso quiere decir que Job ya había sido escrito. Porque en los primeros 20 versos hay muchas repeticiones que va a encontrar usted en el libro de Job. Otro hombre inocente que sufre, no por culpa propia, sino simplemente porque Dios da permiso. Pero aún todo lo que le está pasando a Job, Job, por ser un pecador y haber nacido en pecado, en cierto sentido lo merecía. Dios no estaba permitiendo algo que le pasara a él que no lo merecía. Pero Dios en su gracia le pone límite.
Pero Jeremías tiene problemas con esto y dice un Franz Grip, ya solo Dios sabe. Pero él dice, hay un remedio para las culpas, reconocerlas. Cuando venga lo que venga, podemos decir fácilmente, soy merecedor y demás. Pablo simplemente decía a él, yo soy el peor de los pecadores. A él lo apedrearon, a él lo chicotearon, naufragó, lo encarcelaron. ¿Qué no le hicieron a Pablo? Y nunca se queja. Nunca murmura, nunca se defiende, nunca pregunta por qué. Lea todas sus escrituras. Pablo nunca en un caso dice, Señor, ¿qué? Cuando prometiste estar conmigo, estar con nosotros no quiere decir que no nos va a pasar cosas. Pero nos promete y nos asegura que va a estar con nosotros cuando pasamos esas cosas. Lean el verso 1, dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Del enojo de quién? De Dios. Ahora, ¿por qué el látigo del enojo de Dios está cayendo sobre él? Sí, Señor, yo estoy haciendo lo que tú me pediste. La madre cría a su hijo, lo educa, lo prepara, comparte con él moralidad. Y sin embargo, el hijo crece rebelde. Y la madre también sufre y no es responsable. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Toda la humanidad está pagando el precio. Y como me dijo uno, si yo no estaba en el jardín, ¿por qué voy a pagar el precio de fulano? Perdone, ¿usted estuvo ahí? Pero yo no estuve allí. Pero Jeremías está afligido, dice, ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Puede estar refiriéndose a que otro está sufriendo, pero sigamos leyendo, porque esto no es lo que está diciendo. En el verso 2, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. O sea, Dios mío, tú fuiste el que me dirigiste, yo te iba siguiendo. Y me conduciste por tinieblas. Hola, Jeremías tenía la culpa. Dice el verso 3, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Él fue obediente, Dios lo guió, Dios lo llevó. Dios es el autor de la aflicción bajo el látigo de enojo. Ahora, Jeremías no culpa a la gente por lo que le está pasando. No se culpa a sí mismo tampoco. Él en medio de esto no está negando que Dios es soberano, que Dios podría haber evitado esto. Hermanos, Dios puede evitar que nos pase lo que nos pasa. Tiene el poder, Él tiene el conocimiento, Él sabe que nos espera a la vuelta. Recuerdo cuando mi hijo, por andar corriendo en la iglesia, se dio contra la pared. Y la pared estaba decorada con piedras. Y no le habían quitado el filo a algunas. Palo en la mera frente. Y lo primero que dice, ¿quién puso la pared? Y él, como le habíamos enseñado que Dios era creador de todo, quería saber por qué Dios puso la pared ahí con piedras de esa clase. Dice, no fue Dios, fueron los hombres. ¿Quiénes fueron? Dice. Y luego buscamos una aplicación aquí. Job no está culpando a nadie, sino directamente a Dios, como, bueno, mi hijo en cierto sentido, dice. Lea el verso 4. Hizo envejecer mi carne y mi piel, tanto sufrir nos hace envejecer. Vea a Obama cuando empezó y cómo está ahorita. Y las cargas de ustedes lo han envejecido, el pobre chavo, hombre. Quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. O sea, Dios me sitió.
Por todas partes estoy viendo todo esto y Dios no me deja salir, escapar. No me conduce a un paraíso. Y dice, me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Dice, él reconoce, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es sabio. Dios está haciendo todo esto porque nadie pudiera permitir esto que me pasara si no pasa por Dios primero. Por eso no culpa ni al diablo ni a los israelitas que lo están afligiendo. Jeremías tenía suficiente conocimiento de Dios para saber que nadie puede tocar al siervo de Dios a menos que Dios lo permita. Usted y yo no podemos proteger a nuestros hijos porque no somos omnipresentes ni omnipoderosos. Quisiéramos estar con ellos todo el tiempo vigilándolos, la mera verdad no quisiera, porque cosas que han hecho me hubieran molestado. Pero Dios todo lo ve, en todo lugar está. Jeremías está reconociendo eso de Dios, que en todo lugar que Dios me cercó, serán humanos que lo están cercando por todos lados y no lo dejan salir y escapar, y serán los seres humanos que han hecho las cadenas más pesadas. ¿Y sabe cuándo la cadena pesa más? Cuando usted es inocente del crimen que lo acusan. Entonces las esposas que le ponen la policía molestan menos cuando usted tiene culpa y merece encarcelamiento. Dice, Dios está haciendo las cadenas que esta gente ponen más pesadas en mí, porque buscaba dentro de sí, buscaba una explicación que he hecho y no lo encontraba. Esta carga era fuerte, estaba envejeciendo, no encuentra escape por ningún lado, no puede, y por otro lado no puede abandonar. Él quiere salir ya. Esta iglesia de Jerusalén son una bola de rebeldes, no sirven. Déjame ir a buscar otra iglesia, pero Dios no lo dejaba, lo tenía cercado, él lo quería allí. Señor, había otra gente allá más buenos, mándame allá a predicarles el evangelio. Y Dios, ¿para qué me das estos mensajes todos negativos uno tras otro? Y nos dice en el libro de Jeremías que el mensaje que Dios le había puesto en él ardía en él, que no podía contenerlo, tenía que proclamarlo. Y cuando lo proclamaba sabía los resultados. La gente no le va a gustar, la gente va a responder. Y sabía que él iba a pagar el precio por la proclamación. Eso básicamente está protestando en cierto sentido, está diciendo, yo no puedo dejar de predicar porque Dios ha puesto esta carga extraordinaria en mí que no puedo callar. Entonces, Dios mío, tú eres la única solución que tengo. No puedo ni predicar de lejos, Señor, por carta. Hoy en día por celular, Señor. O sabe que hay una grabación y lo pones en YouTube y así no tengo que verle la cara a la gente. Y si la gente quiere hacerme mal, no tienen que saber dónde estoy. Pero ni eso Dios le permitía. Él tenía que estar ahí en medio de ellos, hablando con ellos, metidos entre ellos. Y cuando Dios pide, le dice a él que pide fuego del cielo. Dice, pues Señor, ayúdame a meterme en algo que me proteja, porque cuando desciende el fuego cae sobre él también. Yo no sé que aquí en Houston ya estaban pidiendo los sermones de pastores por andar predicando la verdad, les iba a costar. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. Pero en otros países, por ser fiel a Dios, les está costando la vida. En un país le mataron los niños porque los niños rehusaron denunciar a Cristo. Y los padres siguen predicando. ¿O son tontos? ¿O de veras creen en Cristo? Vienen días que se va a saber quién es de Cristo y quién no es. Y el que es de Cristo no se va a andar quejando. Y si se queja, se va a quejar con Dios, como aquí está haciendo el profeta. Dice, Dios ni me fortalece ni me consuela. Por lo menos que me ayudara un poco.
que me dieran unas cadenas de plástico en lugar de metal. Que me metieran en una cárcel con aire acondicionado y cable para ver todos mis juegos, siquiera, y no perderme nada, ninguna de las novelas, pero aquí no hay ni privilegios. No oye mi oración, nos dice, ni habla conmigo. Leamos el verso 10 en adelante, dice, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. No tengo ni paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Llegó hasta el punto. Dice, torció mis caminos, me despedazó, me dejó desolado. Fui escarnio a todo mi pueblo. Se burlaron de mí. ¿Se acuerdan de Jesús? En el camino de la vía dolorosa a la cruz, él fácilmente podría haber estado diciendo esto. Vino a hacer la voluntad de Dios y mira nomás lo que me está pasando. Pero como cristianos, nosotros hoy en día tenemos tanta fe que yo no declaro eso. O dice, por fe yo no voy a sufrir. Entonces Jeremías no tenía fe. Porque esa enseñanza de lo que usted dice, así es. Dice, Señor, yo estoy libre de esta cárcel y de repente está uno afuera. Pero eso no es lo que veo de los héroes de la fe. Cada uno que proclamaba a Dios como su Jehová, su Dios, pagaron precios por esa confesión y por ese ministerio que Dios lo llamó. Pagaron precio severo por serle fiel a Dios y no negar a Dios. ¿Se acuerdan de Daniel que no quiso doblar la rodilla? Ya se lo iba a hacer almuerzo para los leones. Que Dios lo libró. Pero no a todos libró Dios, porque muchos murieron por la causa de Cristo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Será posible que es culpa de Dios? ¿Que Dios es responsable por todo lo que le está pasando? Al fin y al cabo, Dios lo formó, Dios lo llamó y Dios lo envió a predicar y Dios le dio las palabras que predicara. A veces el mensaje de Dios no es tan favorable. A mí no me gustaron cuando hablaban de borrachos y ahora le doy gracias a Dios porque esas prédicas me trajeron convicción. Nos duele la verdad a veces. A veces la medicina que me dan no me cae. ¡Ah! Hay cosas que tenemos que tomar cuando andamos enfermos o hay cosas que tienen que hacernos. Oiga, si he sabido, como les he dicho, cuando me dijeron que me habían sacado el corazón del pecho, yo hubiera dicho, un momento así me quedo. Como la señora que llegó al hospital con el embarazo. Y él estaba doliendo tanto que agarró al pobre señor del cuello y lo agarra, dile al doctor que así me quedo. Hasta ya estabas perdiendo la esperanza en Dios. Llega ese momento, qué tan intenso ha de haber sido el sufrimiento para Jeremías para que confesara eso. ¿Por qué me has desamparado, Jehová? No hay una persona presente ni ausente que pueda decir eso, porque Dios no miente. Solo Jesús podría haber dicho eso. Pero Jeremías llegó a ese punto en su lucha espiritual, que llegó hasta perder esperanza en Jehová. Y en esa hora de crisis, de tinieblas, de opresión, porque parecía que todo el mundo se le echaba encima, empieza a acordarse de cosas. Hay gente que hoy en día, como dice ahí, que no tengo paz.
Y si yo confieso paz. Esto no me está pasando, por eso me decían a mí, le digo yo, ora por mí, estoy enfermo. No digas que estás enfermo. Dice, estaba sudando de fiebre, dice. Me miraba en el espejo y está ahí con unas ojeras ahí, dice, pero no estoy enfermo. Dice, oye, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Me declaro libre de todo esto, no acepto que me está pasando esto, reprendo al diablo. Estaba solo. No podía cambiar de iglesia, no lo dejaba Dios. No podía cambiar de pastor, él era el pastor. ¿So quién tiene la culpa? ¿Tendrá razón Jeremías de culpar a Dios? Leamos el verso 22. Empieza a acordarse las escrituras. Y acuérdense, no deja de sufrir. Está en pleno sufrimiento. Está declarando que acaba hasta de perder esperanza en Jehová. Y hay gente que abandona la iglesia porque Dios no responde como Él quiere. Y mejor dice, me voy. Si esto es ser cristiano, yo no lo quiero. Desempleo, deportación, divorcio, muerte, sacrificio, enfermedades y esto y que el otro y que quién sabe qué más. Se hacía, oye, no, pues ¿para qué servir a Dios? Entonces servimos a Dios por conveniencia, nada más cuando da. ¿Qué dijo Job? Solamente voy a alabar a Dios cuando me da y cuando me quita, no. Oiga, bendito sea su nombre. ¿Cuántos de nosotros hemos madurado a ese punto de decir, bendito sea su nombre, no importa qué? Pero hay más inmaduros que maduros. Y vienen los días cuando mucha gente se van a incomodar con la iglesia. Y se van a frustrar con Dios y se van a alejar de Dios. Jeremías se acuerda, dice, por la pura misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Estoy luchando, pero aún así no estoy consumido, porque ya consumido está en el infierno. Ya no hay esperanza. Mientras estoy respirando, puedo alabar a Dios, porque todo lo que respira, ¿qué? Alaba a Dios. Quiere decir que no está en la tumba. No quiere decir que está lleno de salud y de energía y tiene trabajo y tiene carro del año y tiene posición. No, no dice nada de eso. Si usted está respirando y está en la cama del hospital y tiene oxígeno, alabe a Jehová. Está en la fila de desempleo, está en la cárcel de los inmigrantes. Misericordia quiere decir que Dios no nos da lo que verdaderamente merecemos. Eso es misericordia. Pero mira lo que estoy sufriendo, mereces más. Y por su misericordia no te consume Dios. Porque Dios es justo y es santo y Él no puede aguantar el pecado. Entonces dice, por su misericordia no somos consumidos. Pero oye, yo me siento agobiado, ya me siento perdido, ya casi ni quiero creer en Él. Aún así, aún en ese estado de sufrimiento intenso por lo que sea, Dios sigue siendo misericordioso contigo. Y nunca, pero nunca diga usted, no merezco esto. Y la verdad es, no merecemos la salvación. Es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Misericordia es cuando no nos da lo que merecemos. Quiere decir que nos ignore por completo y se separe de nosotros, es lo que merecemos. Pero por su misericordia no hace eso, sigue luchando por nosotros. Y gracia es cuando nos da algo que no merecemos, favor inmerecido. Hermano, usted es salvo hoy en día, está en la iglesia hoy en día y estamos aquí, no importa en qué condiciones usted o qué futuro le está esperando, usted está aquí por la gracia de Dios, porque Dios así lo quiere.
y le da oportunidades. Entonces dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. No importa que esté sufriendo, Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada vez que leo eso, quiere decir que cada mañana necesito que Dios sea misericordioso conmigo, porque cada mañana merezco lo peor de Dios y no me lo da. Y merezco peor de lo que me ha pasado. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Estoy en tinieblas. Me ha guiado en oscuridad. Estoy sufriendo, estoy rodeado, no me deja escapar. Tengo que decir lo que él me dice y pagar el precio por lo que dije. Dice, sin embargo, seguiré esperando en él. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. Hay gente que no pueden callar. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Fe es creer en aquello que se espera. Porque yo no necesito fe para creer que hay agua, ya la tengo. Pero se me está secando la boca y no tengo agua, y yo tengo fe que me va a venir alguien a correr a traerme agua. Si no, ya no quieren que predique. Que se siente en el verso 28. Bueno, el verso 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pero no nos gusta eso, no nos gusta estar bajo autoridades, hermanos. Nos gusta ser autoridad, pero no nos gusta estar bajo autoridad. Jeremías estaba bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de un rey idólatra, rebelde. Pero dice él que es bueno llevar el yugo. En ningún tiempo estamos fuera de... ¿Recuerdan Tito capítulo 3, que le dice que se sujete a las autoridades? Nada más un amén, dos amén quizás. Yo sé, alguien pidió que por favor predicara a la mujer que se sometiera al esposo. Pero a veces el esposo no se somete a la autoridad que tiene. En el culto de anoche, el que estaba dirigiendo la alabanza le pidió a la congregación que se encaminaran hacia frente. Oiga, a mí me da coraje eso. Es como si le estuviera pidiendo a uno que se arrancara el corazón del pecho y lo regalara, oiga, porque esa silla, esa gracia, agarran de la silla, así es que no me mueven. Y nada más una persona se levantó a moverse, a incomodarse. Y queremos que las mujeres se sometan a nosotros. Y mujeres quieren que los hijos se sometan a ellos. Ajá. Que se siente solo y calle. Verso 28. El sentimiento causa que uno sienta soledad, pero dice calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ahora, como el joven que dijo, dice, oiga, yo no sé si Dios existe o no. ¿Y por qué dices eso? Porque le hablo y no me contesta y no lo siento. Dice, ¿y qué dice aquí? Pues Dios no me deja, no me desampara. Bueno, ¿qué? No lo siento, dice. Aquí no dice que lo sientas. Aquí dice que Él dice que no te deja y no desamparas. Dice el muchacho, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿lo crees o no lo crees? Pues no sé. Entonces ahí está el problema. La soledad va a venir, porque Dios quiere que viva por fe y no por sentimiento. Nosotros siempre queremos sentir su presencia. Eso es inmadurez.
Eso no es fe. Fe es cuando usted no siente su presencia y se siente triste, solo, asolado, afligido, rodeado y todo eso, pero usted sigue creyendo que Dios no me ha dejado y no me ha desamparado. Eso es fe. Eso es creer. Porque Dios lo dijo, yo lo creo. No tengo que sentirlo, no tengo que ver su mano, no tengo que ver milagros para creer que Dios hace milagros, porque yo soy un milagro. Y su palabra es otro milagro. Y la palabra me dice que si yo creo en Cristo tengo vida eterna. Con eso basta. No la tengo que experimentar, pero un día sé que la voy a tener. Por la misericordia de Dios, Jehová, no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Bueno es Jehová al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio, sin quejarse, sin murmuración. La salvación de Jehová. Esto es más duro para las mujeres, creo. No diga nada, varones, porque nos van a pagar después. Bueno es el hombre llevar el yugo desde su juventud. Ahora brinquemos al verso 39 y 37 al 39. Jeremías está hablando con nosotros, está hablando con el pueblo y dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? En otras palabras, ustedes me están afligiendo a mí por las profecías que yo dije y se cumplieron. Pero usted cree que yo puedo profetizar y profetizar sobre ustedes y que yo voy a ser responsable para cumplirlo. Oiga, si Dios no lo hace, no se hace. Y si pasa algo, es consecuencia de mi pecado, de mi malo, del pecado de ustedes. Dios le dijo el mensaje a Jeremías. Jeremías lo predicó. Dios lo cumplió. Y dice él: ¿acaso yo soy responsable por los resultados de la profecía? Años atrás, cuando aprobaron del divorcio, yo no sé por qué, pero yo dije: aquí va a empezar a decaer la moralidad de este país. Hermanos, yo era recién convertido, tenía pocos años. La mera verdad, todavía ni era convertido cuando pasaron esa ley, pero cuando yo leí de la ley fue cuando dije yo: aquí va a empezar a decaer la moralidad de este país. Porque si dos personas no pueden convivir, ¿cómo esperamos que millones de personas convivan? Si dos personas que se entregan por completo, cuerpo, alma, espíritu, y procrean, no pueden llevarse, no hay esperanza para la nación. Estamos pagando los resultados de nuestro libertinaje y queremos que Dios intervenga y elimine todo el mal que empezamos y sembramos y estamos cosechando. Y hermanos, usted puede decir: yo nunca he cometido adulterio y esto y que el otro, pero la lluvia cae sobre el justo y el injusto. Por culpa de unos todos pagamos. Nadie escapa y dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Usted puede declararse esto y otro y el otro, pero si Dios no lo quiere, no va a pasar. Y si Dios lo quiere, pasa. Pero Dios es el que lo hace. Lea el verso 38 que dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ahora entienda bien lo que está diciendo. Porque hay veces que hay cosas que le pasan a usted que dicen: esto es malo. ¿Por qué es malo? Porque me siento mal. Cuando me partieron aquí después de la cirugía, oiga, yo traía dolor en el pecho. Parecía que alguien me había pisoteado y habían brincado arriba de mí, habían bailado el jarabe tapatío, hombre. Y con tacones para acabarla de burlar. Así como los españoles cuando se empiezan a hacer. Y yo lo sentí aquí. Pero si no ha sido por eso, ¿dónde estuviera? Y
el cardiólogo ha recomendado que me operen otra vez. Esta vez ya estoy más educado, me detengo. Pero dice, lo que dice aquí es, eso era malo para mí, sentía mal. El dolor físico es malo, ¿no es cierto? Hasta que un día estaba leyendo yo sobre la fiebre. Fiebre es indicación de que hay algo malo en el cuerpo. El dolor es una indicación de que algo no está bien en el cuerpo. Cuando usted siente dolor, es un regalo de Dios para que tome precaución o examine qué está causando el dolor. Sin el dolor, usted nunca supiera. Leí la historia de uno cuyos nervios no le funcionaban. Él nunca registraba dolor ni calor, no sentía el cambio de sensaciones porque sus nervios estaban muertos. Y un día dice que este muchacho puso la mano y se puso a hablar, y ahí estaba hable y la persona ya mirándolo y sudando, y dice, bueno, ¿qué te pasa? Dice, estás quemando tu mano. Y cuando vio aquel, le hacía, pero no sentía, había puesto la mano en la estufa. No sentía. Dele gracias a Dios por dolor. Si no sentimos soledad, no sentimos compasión por el que está desconsolado. Hermanos, Dios no comete errores. Si no me han partido el pecho, me lo abren y sacan el corazón y trabajan en él, no estuviera aquí. Solo que me dolió y que oiga, y me sacaron venas de la pierna, y para enderezar la pierna después, qué dolor, parecía que se me rompía la piel. Y ahí voy yo y el doctor dice, no te preocupes, no se va a romper. Ese es lo que dices tú, pero yo lo siento. Y estirada la pierna así, y ahí voy caminando y aguantando el dolor, y gracias a Dios que lo hice. Porque si no, la enfermera lo hubiera tenido que hacer. Y cuando ella lo hace, no tiene... Pero lo que nosotros luchamos y consideramos malo, dice Dios, todo trabaja para bien. Lo que pasa es que no lo creemos. Y queremos escapar. Ese hijo en ese lodazo de marranero allí, peleando por las migajas y tirando la menta, eso fue su salvación. Esa comida de los marranos por cual luchó y peleó fue lo que lo trajo a los pies y buscar de Dios. Si no ha sido por eso, hermanos, hubiera estado en el infierno ahorita. Lo que usted pelea, si no ha sido por esas borracheras, dolores de cabeza cada vez, y que yo no podía resistir y no podía aguantarme sin un trago. Y si traía dinero en la bolsa, yo sé lo que iba a hacer con ese dinero. Me iba a ir a comprar. Y me lo iba a tomar. A mí me gustaban los amigos que disparaban, que están pensando balas. No, las personas que cuando estábamos en la cantina sacaban, yo pago, dice, pues paga. Yo tomo, tú pagas, yo tomo. Oiga, esos amigos eran amigos, hasta que decían, no tengo dinero, y luego buscaba a otros. A ver quién está disparando ahora. Pero cuando de rodillas le pedí a Dios ayuda, porque yo no me podía ayudar a mí mismo, si no ha sido por eso, quizás no hubiera buscado de Dios. Y que Dios me libró de eso. Pero a veces lo que más nos preocupa y molesta es la mano de Dios, que está apretándonos ahí. Jeremías estaba haciendo la voluntad de Dios, pero él reconoce que lo que él considera malo viene de Dios también, y lo que él considera bueno viene de Dios también. Oiga, ¿cuántas veces nos sentamos a comer sin dar gracias? Pero recuerdo testimonio de una gente que se encontró en el desierto y pasó días tras días sin comer.
Y cuando llegó el primer bocado a la boca, dio gracias por todos lados. Y cada vez que se sentaba se acordaba de ese hambre y le daba gracias por esa comida. Y claramente le dijo Jesús, ¿quién amas más? ¿A quien se le perdona más o a quien se le perdona menos? A quien sabe que se le ha perdonado más es el que anda más agradecido con Dios. A veces lo que usted lucha y nunca quiere sufrir, nadie le gusta sufrir, hermano. Es por eso que aún el cuerpo reacciona. El momento que usted toca algo filudo, saca la mano. Y ahora anda con precaución, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han agarrado un cuchillo y le hacen así? ¡Ah! Pero si no fuera por eso, no tomará precaución. Dios a veces tiene que afligirnos para que aprendamos que el fuego quema, que el pecado tiene consecuencias. Oiga, de veras, a veces yo creo que no apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando Él sufrió en esa cruz, Él pagó, Él sufrió más de lo que merecía. Él no merecía nada de lo que sufrió y lo hizo por el amor que nos tenía. Cuando usted sufre, no importa qué tan santo se crea, usted está pagando la consecuencia de ser pecador. Pero no tiene que pagar la separación de Dios porque Cristo ya lo pagó. De eso el diablo no lo puede separar de Dios. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En otra versión dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Usted confiese todo lo que quiera, hermanos. Pero la honra y gloria es del Señor. Y cuando la persona que declara algo, se cree algo, ya perdió su salvación. Porque no merecemos nada. Cuando usted se empieza a creer que tiene más fe que fulano de tal, ya usted está creyendo en la fe y no el que hizo el trabajo. Y hay unas prédicas sobre ese estilo. Pero lea lo que dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿A quién merece la honra y la gloria? El Señor. En otra versión dice, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Oiga, si fuera así, y ordenara al diablo que se fuera al pozo o al infierno y se quedara allá. Pero a ver cuántos lo pueden hacer. Solo Dios. Y lo va a hacer por 1000 años. Y luego lo va a hacer por toda la eternidad. Pero es a su tiempo. ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? Ve la progresión de Jeremías, empieza molesto por todo lo que está sufriendo y luego concluye, mi Dios está encargado. Y yo simplemente estoy pagando las consecuencias de quien soy, un pecador. Pero por la gracia de Dios aquí estoy en el peor infierno que voy a conocer. Y llegará el día que voy a estar en el cielo. Tengo esa esperanza que cuando esté ausente del cuerpo estaré presente con el Señor. Y no importa cómo esa ausencia llegue. Lo que importa es dónde voy a estar cuando llega. Porque unos van a llegar a ese punto de separación de cuerpo por una enfermedad, por un accidente, por un balazo, por una tragedia. O sea, hay multitudes de maneras para morir. Pero usted tiene esta plena seguridad. No importa qué tanto sufra, llegará un momento que va a estar en su presencia y no va a experimentar más sufrimiento. El que estaba mendigando,
Ese hombre tenía más fe que el ricachano. Y ese hombre sufrió toda su vida. Él no tuvo un paraíso aquí. Él no tuvo el privilegio de tener su propia casa, criados. Dios no lo bendició de esa manera. No tuvo posesiones materiales. No tuvo comportamiento, no tuvo sanidad. Pero ¿dónde fue a dar? Nosotros vivimos para este mundo. Y el cristiano debe de vivir para sacar gente de este mundo y presentarlos a Dios. Dios no quiere que el cristiano esté confortable en este mundo, porque el que está cómodo en este mundo no espera lo mejor. Él cree que ya tiene lo mejor. Por eso dice la Biblia, el que ama la venida de Cristo. Hay muchos que no, dice, espérate un momento más, quiero disfrutar lo que tengo. Acabo de comprar una yunta, quiero ir a trabajarla. Señor, espérate. A Dios no se le dice que espere. A Dios se le dice, cuando tú quieras, Señor, ven. Y ven pronto, porque te amo tanto que ya quiero estar allí. La novia que tiene las ansias de casarse. Y llega el momento. No le importa la libertad que tenía. No le importa ese momento en el altar, porque ahí vamos a estar como iglesia. Y nuestro Padre Celestial va a hacer los juramentos entre la novia y Cristo por toda la eternidad. Anticipamos ese día mientras nos preparamos. Y queremos que esté llena la sala de Dios. Entre más, mejor. ¿Está sufriendo? No es el único. Alabe a Dios en medio de eso. ¿Ha experimentado pérdida? Alabe al Señor por el tiempo que lo tuvo. Dele gracias. ¿No sabe qué le espera mañana? Mañana Dios lo sabe. Y está ordenando sus pasos. Y cuando llegue allí, usted y Cristo lo pueden manejar. Ser ministro en muchos lugares es claro, casi cometer suicida, como dijo alguien. Pero no es igual. En la comparación que usó mi esposa, si el hijo está en peligro de recibir una bala y ella se arroja y la bala le pega a ella en lugar del hijo, eso no es cometer suicida. Eso es entregar nuestra vida para salvar a alguien. Es lo que Cristo hizo y es lo que la iglesia se le pide que haga. Sacrifique su vida para salvar a otros. Pero nosotros queremos sacrificar a otros para bendecirnos a nosotros. Queremos la bendición ya. Jeremías nunca disfrutó un día como muchos de nosotros lo hemos disfrutado. Desde que empezó a predicar de una juventud, le costó el ministerio. Le costó aún su propia familia, le daban la espalda. Se burlaban de él. Y él llegó a sentir eso hasta que dijo, estoy perdiendo la esperanza en Jehová. Y de allí despertó. El Espíritu Santo empieza a traer a memoria. Dice una cosa, por su misericordia no somos consumidos. Porque Dios nos ama, porque Dios nos procura, porque Dios tiene lo mejor para nosotros allá en el cielo. Pero sepa esto, no importa qué le esté pasando, Dios nunca tiene la culpa. Y Dios nunca se equivoca en su disciplina y su castigo. No crea que le está pasando las situaciones y Dios no está viendo, no está, sí, Él se está viendo. Entonces Dios dejó de amarme. No, Dios no ha dejado de amarte, porque Él no puede contradecirse. Dios dejó de ser bueno, nunca ha dejado de ser bueno. Y Él es bueno, aunque usted no sienta lo bueno de Él.
pero Él es bueno. Cuando mamá me daba mis buenas disciplinas, yo no creía que ella me amaba. Ahora yo no sé cómo me amó tanto. Pero dice que la disciplina duele. El castigo duele más. Y bien merecido. Y Dios siempre tiene la razón y nosotros merecemos peor de lo que Dios permite. Siempre va a merecer peor. ¿Quién tiene la culpa? Sea nosotros, sean otros, no importa. Pero Dios no lo ha dejado y no lo ha desamparado, no importa qué esté pasando. Encontrar o admitir nuestros defectos y nuestras faltas es difícil. Pero para que usted empiece a disfrutar y a vivir una vida productiva y una vida de un adorador que adora a Dios, aún en la cárcel con la espalda sangrienta y usted cantándole alabanzas, usted tiene que entender que no importa qué le pase aquí, usted merece más. Y por su misericordia no se separa de nosotros. Sigue amándonos a pesar de nosotros. Por andar, ser fiel a Dios, usted sufra, celebre como los discípulos celebraban. Se gozaron porque fueron considerados dignos de sufrir por la causa de Dios. Pero nosotros no queremos sufrir. Ministerio de Atlán, los voy a invitar que pasen, tomen sus lugares. Hermanos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado al hombre. Solamente en su nombre hay salvación. Y si Dios está dispuesto a morir y salvarnos, está dispuesto a ir a otro punto para sostenernos y ayudarnos a ser fiel. Y no olvide que el pecado tiene paga, y la paga del pecado es separación de Dios. Eso es lo que merecemos. Mas la dádiva de Dios, que en Cristo Jesús usted y yo tenemos salvación, eso no lo merecemos, eso es gracia, eso es por fe. Si usted cree que está sufriendo indignamente o injustamente, recuerde que la paga del pecado es muerte, separación de Dios, y eso es lo que merece. Lo que está pasando no es nada. Y Dios lo va a usar para su bien. Eso es lo más increíble. En todo, si usted respira, alabe a Dios. Dele gracias a Dios. Glorifique a Dios, porque no sé si va a haber más prejuicios o más persecución contra la iglesia. Yo no sé, pero yo me preparo para lo peor. Venga lo que venga. Me pase lo que me pase. Yo serviré a Jehová. Mi anhelo es que usted pueda decir lo mismo. No importa la condición física que tenga, emocional. Usted sírvale. Usted séale fiel. Y si en un momento siente que ya no puede, Jeremías llegó a ese punto también. Cobre ánimo. Hubo otra gente, siervos de Dios, mucho más fieles que nosotros, que sufrieron, que pagaron un tremendo precio, que llegaron a un punto que desmayaban aún.